Procedo a compartir la pantalla. ¿Se ve, jóvenes? ¿Alguien por ahí que me indique si se logra apreciar? Sí se ve, profe. Se ve, profesor. Bien. Ahí está. Bien. La primera sección de los ejercicios es para convertir de una escala de temperatura a otra, de la escala Celsius a Kelvin o viceversa, de Celsius a Fahrenheit o viceversa, y de Fahrenheit a Kelvin o viceversa, ¿no? Entonces son bastante sencillos los ejercicios. En respecto a las ecuaciones que debieron haber utilizado, se los envié en las diapositivas que proyecté el día martes. Estas son las ecuaciones que pudieron haber utilizado. En el cuadernillo de ejercicios hay algunas variantes, ¿no? Pueden utilizar cualquiera. De hecho, les va a llevar el resultado, perdón, cualquiera de las ecuaciones al mismo resultado. Es lo mismo, no hay ningún problema. Bueno, entonces, la primera, inciso A, 0 Celsius a Kelvin, 273. Recordemos que les mencioné que para utilizar la escala Kelvin, pues vamos a omitir el punto 15, no es necesario. Vamos a utilizar el número entero, 273, para hacer las conversiones. Entonces, cuando decimos 0 grados Celsius, es decir, tenemos 273 Kelvin. Recordar también que no es necesario utilizar el símbolo de grados para Kelvin. Solamente lo vamos a utilizar cuando indiquemos grados Celsius, como lo estoy indicando acá, o bien grados Fahrenheit. Nada más para Kelvin se omite el símbolo. Inciso B, 100 grados Celsius a Kelvin corresponde a 373 Kelvin. Inciso C, 0 Kelvin a grados Celsius es menos 273 Celsius. Recordemos que ese valor es el cero absoluto. D, 0 Celsius a Fahrenheit. Recordemos que esta parte se los proyecté en la diapositiva anterior del martes pasado. Aquí podemos ver las escalas, ¿no? Cuando tengo 0 grados Celsius, tengo 273 Kelvin o tengo 32 Fahrenheit, ¿de acuerdo? Pero si yo aplico la ecuación, así como está, sustituyo aquí 32 menos 32, da 0, por supuesto. Y me quedan nada más las constantes. 5 entre de 9 me va a dar un valor de 0.55, que es lo que yo utilicé posteriormente en uno de los ejercicios. Pero si pusieron ustedes 32, es correcto, no hay ningún problema. Inciso E, 0 Kelvin a Fahrenheit, tenemos menos 459.4 Fahrenheit, grados Fahrenheit. Recordemos también, nuevamente la escala. Aquí, en esta escala, está redondeado a menos 460. No hay ningún problema. ¿Sí? Si alguien redondeó aquí a menos 460, no hay ningún Profesor problema. Antonio, ¿Sí? es que en el inciso E, yo tomé lo que usted nos puso arriba en el formulario, Sí. y usted puso 459.67. Está bien, es correcto. No hay Ok. problema. Es que porque, por ejemplo, en el ejercicio G, ahí sí me cambia el punto de después de... Ahorita vamos a llegar, ajá. Sí, sí varía un poquito los decimales, no es mucho la variación, ¿eh? No es mucho, es muy poco. Es muy poco. ¿De acuerdo? Entonces, está bien, Antonio, no hay problema, es punto 67, está bien. Es muy poca la diferencia. Inciso F, 100 grados Fahrenheit a Celsius. Este es el valor de 37.77. Se puede redondear a 37.8 grados Celsius. Esta temperatura no es la corporal, está poquito por arriba. Le vamos a llamar como una pequeña febrícula, ¿no? No es una fiebre tan alta, pero sí está por arriba de la temperatura corporal humana normal. G, 1000 grados. ¿Quién habla? López Martínez Mireya. ¿Qué pasó? Es que bueno, yo al principio sí le puse los grados Celsius, pero en la respuesta, bueno, sí tengo la misma, solo que y le puse grados Kelvin, no sé por qué. A ver, Entonces, estamos en la F. Aquí le pusiste K.
Ajá, y acá en vez de Celsius ¿Y y ella? escrito, me estoy dando De cuenta. Celsius. Bueno, sí, entonces ponte la buena, no hay problema. Yo creo que por ahí fue un error de dedo, de visión, pero sí hay que tener Sí, cuidado, ¿no? Porque obviamente cuando se interpreta 37 Kelvin no es lo mismo a 37 Celsius, ¿eh? Por supuesto que no. Entonces sí, el símbolo, la unidad, perdón, la unidad para cada escala se comprende de manera diferente, por supuesto. Regreso a la diapositiva gracias. para que vean ustedes que es muy importante colocar los nombres correctos, ¿no? Por ejemplo, 37 Kelvin, como lo puso su compañera, estamos hablando de un valor por acá, cercano al cero absoluto. No es lo mismo que 37 grados Celsius, que estamos hablando de un valor por acá, de temperatura corporal humana, ¿no? Entonces sí le cambia el contexto. Pero pues bueno, le vamos a dar chance a Mireya. Queremos que se ponga más abusada en lo expresivo. Una pregunta. Profe, ¿Quién habla? yo, Javier, ¿Qué pasó? lo que pasa es que, bueno, me pasó lo mismo que Mireya en la primera, en vez de poner Kelvin puse Celsius. No, pues ahí te la vas a poner buena, pero ya en los ejercicios ya no voy a poder considerar eso. Sí, sí, Ahorita sí, nada no, más no, como no, ejercicio. es que me equivoqué como que es la costumbre de escribir Celsius. Sí, pero no, hay que poner atención en lo que les están pidiendo. Ah, Ahorita por ser ejercicios, pues y le te iba a decir pasa. que sin querer me salté un inciso. No, pues ahí ya no, porque si te lo saltaste ya no tienes la respuesta, o la Por eso, pusiste mal, por eso, y la si lee pusiste mal. no, Sí, si lee mi trabajo y ve el inciso F, es el inciso G. sí, pero pues Es ahí que, ya, ya es una equivocación más aunada a la anterior. No, ahí sí ya ni modo, ya lo siento mucho y sí está equivocado. no, me refiero a que nada más, pues, sí tengo las conversiones, pues así, pero, y sí, bueno, no sé si también, pero lo que tiene es que, si se puede confundir, ahí, No sé, a ver, ¿cómo te apellidas? Saavedra. A ver, entonces, ¿en qué inciso dices? Ah, Es lo que le mismo digo, aquí, no es, me sal- obviamente aquí no es Celsius, es Kelvin, es obviamente le cambia el Kelvin, contexto, pero bueno, pero esta y te le la digo, perdono. ajá, A ver las demás. le digo que me salté un inciso. A ver, déjame revisar. Sí, aquí la F ya no te la perdono porque obviamente no es la respuesta. F Pero no es ahí la está respuesta, te la o sea, comiste. esa es la G, lo único que me equivoqué fueron los incisos, porque pues sí está bien la conversión. Sí. Te comiste la F, más bien. Ah, Te la comiste F, la F ajá, y te saltaste a la G como si fuese la ajá, me F. salté la G, ajá, Bueno, sí, entonces sí, aquí le vas a poner G, G, H, I. Y G, H, y esta es G. O sea, la que ajá, vas a tener mala es la F. es No la la F, hiciste, no la sí, hiciste nada más. sí, 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 esa es la que me salté. Bueno, A ver, Doctor gracias, doctor. Adrián Montes. y eso que tuvieron mucho tiempo para hacerlo, ¿eh? Bueno, ¿quién habla, perdón? Yo, Adrián Montes. No hay Dime. no hay ningún problema que, por ejemplo, le haya puesto solamente Kelvin es igual a y la unidad, en vez de haberle puesto al final. A ver, no te entendí otra vez. Ajá, porque hice la operación, pero no lo Ajá. escribí como usted, 263 Kelvin. Le puse Kelvin es igual a 263. Ah, no, está bien. Sí. Ok, pues, gracias. Aquí le pusiste K, igual. Sí. Ujú. Aunque no, la forma de reportar temperatura no es así. Se reporta así como lo escribí. Así Sí, se reporta. ¿De acuerdo? ok. Bueno, Gracias, profe. sí, de nada, Doctor, seguimos. Yo, ¿Quién doctor, habla? Aime, Dime. utilicé 273.15 Ah, para sí. todos. Sí, ¿Sí? ¿Está aquí te bien? va a dar, en todo donde aparezca Kelvin, te va a dar punto 15. Y cuando lo Ujú. conviertas a Celsius, también te va a dar aquí punto 15. Está bien, Sí, sí me no hay sale. problema, no hay Gracias. problema. ¿Alguien más habló? Otra sí, persona. doctor, No habla. identifiqué, dime. Dime. Es que ya consideré los grados Kelvin, no se lo quité, es que me había yo hecho lo que había Ah, mandado primero, pero aquí ya, los circulitos, lo dejaste. ajá, exacto. Ah, no, está bien, no pasa nada, pero los sucesivos sí hay que eliminarlo, ¿no? Sí, ya Por, leí por que eso sí, corrección sin problema.
forma de escritura. Ajá. Está bien. Sí. Ok. Y luego en la D me salió 33.8. ¿Por qué? 33.8 porque utilicé 1.8 por 0 grados centígrados más 32. Sí, profe, igual a mí. Ok, está Ángel bien. Blanco. La ecuación por la ecuación. Bueno, está bien. Sí, profe, Aunque, pero aunque bueno, a mí. recuerden, ajá, por eso, aunque Bueno, recuerden es que que 0 Celsius es igual a tener 32 Fahrenheit, ¿eh? O sea, no es mucho, no debe haber mucha diferencia ahí. Pero bueno, está bien. bueno, yo hice ¿qué es la F? Sí, creo que es la F. Ajá. Bueno, yo utilicé lo mismo que venía ahí donde venían los ejercicios y me salió 20 No, 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 no. No, ahí sí es mucha la diferencia, muchísima la diferencia. No puede ser. A ver, voy a proyectar la ecuación. A ver, ¿cuál utilizaste? Es de, a ver, La es de Fahrenheit a de Celsius. Es de Fahrenheit menos Fahrenheit a 32 Celsius. entre de 1.8. A ver, es esta. Es de Fahrenheit a Celsius. Entonces, Sí, observa, en la F, tengo 100 Fahrenheit, sustituyo. A ver, sustituyo 100 menos 32. Lo voy a hacer. 100 menos 32 igual entre 1.8. Te da 37. A ver. ¿Lo ven? Te da 37.77, igual que a mí. Entonces, algo me hiciste mal al momento de insertar datos en la calculadora. Algo hiciste mal, no te puede dar 20. no, es que estoy viendo y creo que es mi calculadora porque lo acabo de hacer y igual me da 20. No, entonces revisa tu 20. calculadora. No, revisa Sí. tu calculadora. Pues sí, es un error que es de la máquina, ¿no? Pero hay que tener cuidado. ¿Sí? Ok, bro. Sí. Entonces, sí, obviamente, pues es incorrecto. Sí. Bien, gracias. Bien, seguimos. El inciso G, 1000 grados Fahrenheit a Kelvin es igual a tener 810.77 o bien 0.8 redondeado Kelvin. La H, 4500 Fahrenheit a Celsius, 2482.22 o 0.2, suficiente, está bien. Profe, Grados Celsius. otra vez, Antonio. Pues en la G ahí es donde le digo, ahí me sale a mí .9277. 810.92. Ajá, 70. No hay problema, está bien. Profe. Sí, está bien, es muy poquito. De 0.8, aquí redondeamos a 0.8 a 0.9, es casi insignificante el incremento de la temperatura. Está bien. Sí, está bien. Y 2500 Kelvin a Celsius, 2227 grados Celsius, y la última 40 grados Celsius a Fahrenheit es igual a tener 104 grados Fahrenheit. Este último, 40 grados Celsius, es cuando decimos que una persona ya tiene fiebre, ¿no? 40 grados Celsius, esto es equivalente a tener 104 grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? Pues ahí está el primer Profe. bloque. ¿Qué pasó? En el inciso I a mí me da 2226.85. Redondeas y sale Utilicé la de- 27. ¿Sí? Bueno. Redondeado ya sale 27. No hay problema. Está bien. Gracias. Bueno, seguimos. Este es el bloque inicial, que es nada más conversión de una escala a otra, ¿no? Los siguientes ejercicios ya se aplica la ecuación correspondiente, ya sea de dilatación o de calor. Recordar lo que les expliqué en la clase pasada de teoría. Cuando un cuerpo absorbe energía, absorbe calor, sufre cambios en su forma, en su estado de agregación. Y los primeros ejercicios se relacionan con el cambio en la forma, ¿no? Dilatación. Un cuerpo puede sufrir dilatación lineal siempre y cuando tenga la forma de hilo, dilatación superficial si tiene una forma de lámina, o dilatación volumétrica o cúbica cuando la sustancia está formando parte de un cuerpo. Entonces hay que tomar en cuenta esos detalles, ¿no? Es teoría aplicada a un ejercicio. Bien, el primero, a una temperatura de 32 grados Fahrenheit, una varilla de hierro, varilla es un hilo, hierro es un metal, tiene una longitud de 5 metros. ¿Cuál será su longitud al aumentar la temperatura a 303 Kelvin? Bueno,
Siempre que tengan un ejercicio de este tipo dentro del área de la termología, hay que revisar los datos. La temperatura me la están dando la inicial en Fahrenheit y la final en Kelvin. Yo no puedo manejar temperaturas con diferentes escalas. Tiene que ser la misma. O Fahrenheit para todo, o Kelvin para todo, o Celsius para todo. ¿Cuál es la que me conviene? De acuerdo a la constante que yo vaya a utilizar. En este caso me están pidiendo calcular longitud. Tengo que utilizar el coeficiente de dilatación lineal del metal que me están indicando en el ejercicio. En este caso es hierro. Y aquí está el valor. Si no me lo da el ejercicio, lo busco en las tablas. Si me lo da el ejercicio, pues utilizo ese valor. ¿Ya? Y en este caso, el valor del hierro está en las tablas, es de 1.2 por 10 a la menos 5 grados Celsius. Puedo yo utilizar el otro, que sería Kelvin a la menos 1, que es exactamente el mismo valor. Exactamente el mismo valor. Lo que tengo que tener en cuenta es la temperatura. Si voy a utilizar este coeficiente, que está expresado en Celsius, pues la temperatura lo tengo que expresar en Celsius. Si utilizo el coeficiente donde la expresión es en Kelvin, pues utilizo la temperatura en Kelvin. Yo hice ambas para que vean que llegamos exactamente al mismo resultado. Bueno, la temperatura es de 32. Aplicando estrictamente la ecuación aquí, para convertir de Fahrenheit a Celsius, la aplico y observen qué pasa. 32 menos 32 da 0. Y solamente me queda dividir las constantes 5 entre 9 y me da este valor, 0.55. Lo puedo utilizar o bien seguir lo que les presenté en las diapositivas. Cuando la temperatura es de 32 grados Fahrenheit, es lo mismo a tener 0 grados Celsius. ¿De acuerdo? Entonces, no pasa nada si utilizaron el de arriba o el de abajo. En la temperatura final, tengo 303 Kelvin. Como voy a utilizar Celsius, pues lo convierto a Celsius, que sería igual a 30 grados Celsius. Tomen en cuenta, consejo, tip, el ejercicio les va a indicar temperaturas, o bien textualmente, en este caso dice aumentar la temperatura. Cuando decimos aumentar, ¿qué le va a pasar al cuerpo, en este caso a la varilla? Va a aumentar de tamaño, se va a dilatar. Si el ejercicio dice disminuir, obviamente se va a contraer. Eso nos va a permitir razonar y nos va a permitir más o menos hacer un pronóstico del resultado. Como aquí dice aumentar, por supuesto que el resultado tiene que ser mayor a 5. No sé cuánto, pero tiene que ser mayor a 5. Si dice aquí disminuir, el valor tiene que ser menor a 5. Eso es parte del razonamiento. ¿Ya? Aplico la ecuación longitud final. Cuando utilizamos esta es toda la varilla. Tenemos la longitud inicial más el poquito que va a aumentar de tamaño. Todo eso es la longitud final. Entonces aplico la ecuación, longitud inicial va a ser igual, multiplica a 1, es una constante, más alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, por el incremento de temperatura. Recuerden, el incremento de temperatura siempre se calcula de la siguiente forma: temperatura final menos temperatura inicial. Siempre va a ser así, siempre va a ser así. Bien, sustituyo 5 metros, no tengo que hacer ninguna conversión. Aquí me pudieron haber dado 500 centímetros, por ejemplo. No tengo que hacer la conversión a metros, puedo utilizar directamente 500 centímetros y no pasa nada, porque en el resto de la ecuación no hay ninguna otra unidad de longitud con lo cual yo pueda algebraicamente hacer algo, sumar, restar, dividir, no. Entonces las unidades que yo utilice aquí de distancia son las que voy a tener al final. No pasa nada, igual pude haber utilizado yardas, pies, siempre y cuando sea de longitud, no pasa nada. Bien, entonces 1 más el coeficiente por la diferencia de temperatura. Y observen aquí, temperatura final, siempre es así, menos inicial. Aquí pudieron haber utilizado 0. Está bien, la diferencia aquí va a ser un poquito más nada más. Aquí, con base en esto, es de 29.5 Celsius, o bien 30 grados Celsius. No les afecta casi en nada. Multiplico por el coeficiente. El resultado le sumo 1 y todo ese resultado lo voy a multiplicar por 5.
La longitud final entonces es de 5.001767 metros y coincide con el razonamiento. Tiene que ser mayor a la longitud inicial. ¿Vieron? Si alguien utilizó Kelvin, este es el procedimiento. Lo único que cambia aquí son los valores de Kelvin. Temperatura final menos inicial. La diferencia, noten, es exactamente la misma. La misma. Entonces, aquí elimino Celsius perdón, no elimino Celsius. Aquí algebraicamente, perdón, sí elimino, porque aquí Celsius está a la -1, está abajo, es 1 sobre grados Celsius, sí se elimina. Grados Celsius que multiplica y que divide, se elimina. Lo mismo sucede aquí, aquí hay un error, aquí es Kelvin. Colóquenlo bien, por favor. Es Kelvin. Entonces está dividiendo y aquí está multiplicando. Se eliminan y lo que me queda son metros. Como aquí la diferencia es de 0.05 grados, pues voy a redondear el resultado, ¿no? Y así me sale en la calculadora, de hecho. Y noten, este 7 se redondea el valor anterior, sube a 7, ese 7 redondea al anterior y sube a 8, y coincide con este resultado. ¿De acuerdo? Entonces, quien haya resuelto por esta vía o por esta, es correcto. No hay problema. Cuidado. Si alguien utilizó esta ecuación, esta. Si alguien utilizó esta, cuando utilizamos esta, es cuando el ejercicio me dice calcular el incremento de longitud. Cuando decimos incremento es esa diferencia, lo que aumentó, ¿de acuerdo? Y el resultado va a ser el siguiente. Le voy a restar esta, que es el volumen de la distancia final, menos la distancia o longitud inicial. La diferencia va a ser de 0.0018 metros. Ese es el resultado que les va a arrojar utilizando esa ecuación. Entonces, ¿cuál es la correcta? Según el texto del ejercicio es, ¿cuál será su longitud? Cuando dice eso es longitud final. Si hubiera dicho cuál será el incremento, entonces hubiéramos utilizado la otra. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado al momento de plantear el problema. 2. ¿Cuál es la longitud de un cable de cobre? Cuando digo cable es hilo, al disminuir la temperatura a 41 grados Fahrenheit. Si con una temperatura de 107 grados Fahrenheit mide 85 metros. Bien, al decir cable es un hilo y por supuesto que esto implica dilatación lineal. El material es cobre, es un metal y debe tener su coeficiente. No me lo están indicando en el ejercicio, lo busco en la tabla y este es el valor que aparece. Observo, ¿qué dice el texto? Disminuye la temperatura, verifico, pasa de 41, perdón, esta es la temperatura final, porque aquí me lo está indicando, disminuye la temperatura. Si la inicial es de 107, también eso tengo que tomar en cuenta, ¿no? Identificar bien cuándo es la temperatura inicial y cuándo es la final. La final es esta, de 41, y la inicial es de 107. Lo convierto a Celsius, y este es el resultado para 41 grados Fahrenheit, 5 grados Celsius. Y para 107 es de 41.36 grados Celsius. Si alguien utilizó Kelvin, pues esto nada más se convierte a la temperatura correspondiente, que sería 278, y aquí sería 214.66, si no mal recuerdo. Y aplico la ecuación, pero como dice disminuir, mi razonamiento me dice que disminuye la temperatura, por lo tanto se tiene que contraer el cable, y el resultado tiene que ser menor a 85 metros. Comprobemos, sustituyo, resuelvo la operación, la temperatura final es de 5 grados Celsius, menos la inicial que es de 41.76. Esta es la clave del ejercicio, ¿no? Colocar correctamente temperatura final e inicial. Bueno, multiplico y el resultado me da 84.947. Y efectivamente, la longitud es menor que la inicial de 85 metros. Y es correcto. ¿De acuerdo? Con que coincidan los dos primeros dígitos. De hecho, este 7 puede redondear al 4 y sube a 5. Entonces, con que tengan 94 o 95, es correcto. No hay ningún problema.
Si alguien por ahí, al resolver, le da más de 85, es porque no colocó correctamente la temperatura final e inicial. Lo invirtió y eso es incorrecto. Su razonamiento no fue el correcto, porque aquí indica que está disminuyendo la temperatura. Por eso es muy importante plantear el ejercicio. Profe, ¿Quién habla? ¿Quién habla? Súbele a tu audio, por favor, te escucho muy lejos. César Eduardo, Sí, súbele a tu audio. es que ya estoy hasta arriba. Híjole, pues, te escucho muy lejos. A ver, intenta hablar, a ver si te escucho. Ya estoy hablando. Ah, sí, ya. Entonces está fallando tu audio porque ya te escuché más fuerte. Sí, es que yo usé otro método, pero sí me da el mismo resultado. ¿Qué método utilizaste? Bueno, es que según yo me pedía, bueno, pide la longitud. Sí, la longitud final. Cuando dice cuál es la longitud, es longitud final. Yo interpreté de otra manera. ¿Qué hiciste? Convertido 107 Fahrenheit y me dio 41.66 y el otro me dio 5 grados Celsius. Entonces lo que hice fue pensar que decía ahí que la temperatura disminuye. Ah. Disminuyó como temperatura inicial, otro como final, pero para la ecuación, la longitud la tomé como longitud inicial y después esa ecuación. Ajá. Y me da longitud inicial es igual a longitud final entre 1 por alfa menos por temperatura final menos temperatura inicial. Ajá. Y ya metiendo los datos me da el mismo resultado, 84. Hiciste un despeje. Sí, Así hiciste un es. despeje. Sí, está bien, no hay problema. Está bien. Sí. Nada más, a ver, quiero ver aquí. A ver. A ver. Sí, hiciste un despeje. Pero aquí tienes un error de razonamiento, César, y no te puedo decir que es correcto lo que hiciste. Observa, tú tienes tus hojas y lo estoy proyectando en pantalla. ¿Cuál es la temperatura final, César? Estás invirtiendo las temperaturas, mira. Temperatura final la tienes como 41.66, lo cual es incorrecto. ¿Ya? Y la temperatura inicial la tienes como 5 grados Celsius. Es incorrecto. Y accidentalmente llegaste al resultado. ¿Te viste? Porque aquí si colocas el valor, no te va a dar lo mismo. Por supuesto que no. Accidentalmente llegaste al resultado. ¿Sí? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. ¿Sí? ¿Ya viste, Eduardo? ¿Sí lo checaste? Mira, aquí lo estoy observando. Entonces, ese es un error de procedimiento, ¿no? Y accidentalmente estás llegando al resultado, pero no, razonado no es correcto. Porque si te digo que sí estás bien, así te vas a quedar. Y eso lo vas a mantener como si fuese correcto. No es así. Entonces, sí, lo siento, no está bien el procedimiento. Pues accidentalmente llegaste al resultado, pero no es así. ¿Me viste, César? ¿Me escuchas, César? Sí, sí, escucho. Bueno, entonces no es así. No es así. Bueno, entonces hay que tomar muy en cuenta esto que acabo de mencionarle a César. Identificar cuál es la temperatura inicial y cuál es la final. Que si no lo hacen así, se invierten los valores y obviamente no va a ser el resultado correcto, ¿no? Que es lo que le está pasando a César. ¿De acuerdo? Yo anhelo ¿Quién sí. habla? Anhelo Dime. sí. Igual yo utilicé así como lo hizo el compañero y de hecho da 85.05. Exacto. Ajá, Te va a dar porque- más. Ajá. Te va a dar más y eso es incorrecto. Sí. Porque tú estás considerando, tú sí colocaste bien tú hiciste bien las operaciones, pero Sí. como también colocaste temperatura final como 41 Ujú, y eso me temperatura dio. inicial como 5, por eso es que la longitud te da más de 85 y eso Ujú. es incorrecto. Sí, Eso es claro. incorrecto, físicamente es incorrecto. Si disminuye la temperatura, ¿por qué está aumentando la longitud del cobre? ¿No? Ujú. Entonces debe suceder lo contrario. Disminuir la temperatura
disminuye su longitud. Se contrae, pues. Sí. ¿De acuerdo? Sí, Hay un caso solamente que contradice esto que estoy mencionando, que es el caso del agua, que es parte de la práctica que van a realizar. ¿Ya? Disminuye la temperatura y el volumen del agua cuando se congela es mayor. Eso es un fenómeno interesante que contradice lo que acabo de decir. Pero para los metales no, eso sí no. Sucede lo que acabo de mencionar. Disminuye la temperatura, se contrae. Aumenta temperatura, se dilata, o es decir, aumenta su longitud. ¿Quién habló? Yo, Ángel Blanco, lo hice Dime. igual, lo que pasa es que ¿Qué me es sale igual? 85. ¿Qué es igual? Bueno, o sea, lo que Como usted tus hizo, compañeros, o sea, a ver, repito, cualquier procedimiento. no, lo hice como usted, digo, ¿Sí? solo que me Pero, salió 85.914, no, pero estás mal. No, estás sí, mal. es que Cualquier resultado, y nada más que revisa dónde está tu error. Debe de sí, haber es un que error por por mi ahí. calculadora, sí, es que por lo Pues mismo ahí mi está. calculadora me dio un Cualquier resultado que valor, no eran los sí, grados. cualquier valor por arriba de 85 es incorrecto, por supuesto. No puede ser. Entonces revisen si fue su procedimiento, si fue su planteamiento o fue su calculadora. ¿No? Revisen dónde está el error y hay que corregirlo. Si es su calculadora, revisen dónde está el error. Por ahí se activan algunas funciones. La calculadora tiene distintos modos. Entonces revisen que no se activa alguno de esos modos. Cancelen o regresen al modo normal. ¿De acuerdo? ¿Quién habla? César, de nuevo, es que estoy metiendo los datos así como los tiene usted. Ajá. Pero pues sí me da 85. Y como lo tengo yo, me da por eso, a ver. Sí te da 85, pero aquí no sé por qué te dio 84, ¿eh? A ver, lo voy a hacer. Me da 84. Lo voy a hacer. 85 entre 41, primero 41.6 menos 5. Te da 36.6 por 1.7 exponente a la menos 5 más 1. Va a dar 1.000622. Ok. $85 entre 1.0062. Pero así, te digo, accidentalmente te da el resultado. 84.94, sí, accidentalmente. Sí, pero igual a mí me da así. Sí, pero te digo, a ver, por eso les dije, accidentalmente te da el resultado, César. Pero está mal planteado. Está mal planteado. Porque no puedes tener la temperatura final así. Así como está. O sea, sí da el resultado, pero no te puedo decir que es correcto porque el procedimiento metodológico está mal, pues. Estás invirtiendo las temperaturas. ¿Me viste? Y si te digo que estás así te vas a mantener con ese error. Ahorita, da 85. No te escucho. Invertir la temperatura como es correcta. Invertido, es correcto. El problema está en que no había necesidad de que hicieras tú ningún tipo de despeje, así como lo estás haciendo. Porque eso te está generando conflictos. ¿Ya viste? Tan sencillo aplicar la ecuación como está, porque lo que te piden es longitud final, que es así la ecuación como tal. Lo único que tienes que tener en cuenta es la temperatura final menos la inicial. No había por qué hacer ningún tipo de despeje como tú le estás haciendo. Ninguno. ¿Ya? Y además, a ver, te comento, César. ¿Por qué me estás calculando longitud inicial? No es inicial. La inicial es realmente los 5, ¿dónde está? Los 85 metros. Esa es la inicial. Esa es la inicial. Y la final, es esta. Es la de 84.9 porque se encoge. Otro error de planteamiento. ¿Ya viste, César? ¿Me escuchas, César? Sí, profe. ¿Ya viste? Entonces, estás cometiendo varios errores metodológicamente hablando. Varios errores. Y eso te está llevando a confusiones. Y accidentalmente
estás llegando al resultado, accidentalmente, pero el procedimiento no es correcto. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan, pues, que a veces cometemos errores y casualmente llegamos al resultado, pero eso no significa que estemos bien, porque si les digo así, ese error lo van a mantener y algún momento van a tener consecuencias de eso. Profe, Sí, una lo siento, duda. dime. Soy Yoranza, Sí. entonces, si no tiene ese procedimiento, ¿está mal? Es que, obvio, si el procedimiento que tienes es coherente, está bien. Ajá. Pero en Ah, el bueno. caso de César, su procedimiento no es coherente, tiene muchos errores. ¿Ya viste? Gracias. Y accidentalmente llega al resultado. ¿Ya? Yo igual, profe Arturo, ¿Sí? llevo el procedimiento parecido al de él, pero yo sí tengo las temperaturas bien. De temperatura final Sí, tengo el 5 detalle grados. está en que si estás haciendo esto que está haciendo César, tú me estás No. calculando de longitud inicial y no te estoy pidiendo longitud inicial, te estoy pidiendo longitud final. A ver, voy a revisar tu... ¿Cómo te llamas, Arturo? Arturo Rosales. ¿Oídos? Ejercicio 2. A ver, estoy invertido. Sí, está. A ver, ¿qué hiciste? Otra, es que es el mismo error, mira, Arturo. Ajá, es lo que sí. estoy indicando. No te, Pero el me sale el ejercicio mismo dice claro, resultado de sí, pero accidentalmente estás llegando a él. El ejercicio es claro, no te pide calcular longitud inicial. La longitud inicial te la están dando, es 85 metros. Lo que te están pidiendo es calcular longitud final. Ahí es el error que están cometiendo. Y si les digo que está bien, así se van a quedar. Y este error lo pueden repetir otra vez en algún otro momento y no es así. Los tengo que corregir. No se les está pidiendo calcular longitud inicial, no, es longitud final. Entonces ahí hay un problemita de planteamiento del problema, ¿no? Y este les puede llevar a cometer errores más graves, por supuesto. ¿Ya vieron? Ahí está el planteamiento. Y lo mismo estás haciendo, no estás considerando la temperatura final de forma correcta. Lo estás invirtiendo y no es cierto. Temperatura final había dicho que iba a ser 5 grados, 5, ¿no? exacto. Celsius. Y sí lo tengo bien, porque ver, aquí ¿dónde tengo está? delta de temperatura. Es que no está sustituyendo, por eso no lo identifico y aquí no lo... Aquí lo tengo del lado izquierdo. ¿Del lado izquierdo? Del lado izquierdo aquí está. Pero hay que plantearlo, o sea, aquí hay que plantearlo, por eso les digo, es importantísimo plantear los valores. Aquí debería ser menos 5, perdón, 5 menos 41.67. Ok. Ajá, da menos 36.67. Ajá, ahí está. Entonces aquí te faltó poner eso, ¿no? Para identificarlo rápido, pero bueno. Ajá, ya vi dónde está. Ya vi dónde está tu detalle. A ver. Longitud final, 1.7. A ver, lo voy a hacer. 85 entre... por el paréntesis, 1.7, exponente menos 5 por menos 36.67. 85 entre 1.7 entre 5 por menos 36.67. Es que lo que pasa es que en la parte de abajo creo que se le suma 1. O sea, No, pero así como lo tiene él, así como lo tienes tú, me da menos 136. Entonces, otra vez, ese error metodológico, otra vez. Te comiste las... mira, es que yo igual lo estoy haciendo otra vez en mi calculadora y sí me sale no, yo lo estoy haciendo así como está aquí, Así como está en tus hojas, que me estás entregando. Y no da, me da menos 136, así como está.
Por eso les digo, es bien importante escribir el procedimiento para que yo identifique dónde está el error. Y obviamente, así como está, pues me genera más dudas. Entonces, ¿de dónde sacaste el 84.94? ¿De dónde? Si no lo estás demostrando en el procedimiento. ¿Me explico, Arturo? Cuando... Sí, es que ayer que hice los problemas, sí me salió 84, por eso es que la anoté, pero ahorita... No, pues es que sí, tal vez no sea algo picaste, ¿no? Pero así como sí, está, ya. ¿sí? Así como está, es incorrecto. Y aquí otros errores, aparte de lo que hizo Rueda, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces sí hay que tener mucho cuidado. De entrada, pues no se les pide la longitud inicial, ¿vale? Se les pide longitud final. ¿De acuerdo? Entonces sí hay que tener mucho cuidado. A ver, entonces, aquí le digo. Ahí está. Así se aprende, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, siempre en los ejercicios hay que tomar en cuenta el texto. ¿Cuál es la longitud final, en este caso, ¿no? Y si disminuye, obviamente tiene que ser menor a la longitud inicial, que es esta. Entonces no tenían por qué haber despejado nada, ¿no? Así como está la ecuación. A menos de que se les pida otra cosa, ¿no? Pero no, en este caso este ejercicio se resuelve así como está. Profe, y estaría correcto hacerlo, por ejemplo, con la fórmula de longitud final, que es igual a longitud inicial menos la diferencia de longitud, que te da pues lo mismo, pero más. Si tú utilizaste, a ver, voy a abrir la diapositiva. Si tú utilizaste esta, voy a proyectarlo, la de incremento de longitud, el resultado va a ser un valor muy pequeño, que va a ser la diferencia entre 85 y este valor. Entonces tuviste que haber restado este valor que obtuviste a 85. Eso sí es correcto. Sí. Eso sí es correcto. Me salió 0.00, me salió 0.052887 y lo resté a 85. Ajá, es la diferencia. La diferencia de longitud. Exacto, esa es la diferencia, ese es el decremento de longitud. Sí, está bien. Y el resultado al que tuviste que haber llegado es este, de 84.9. Nada, me cambió lo último en los últimos decimales. Sí, puede variar aquí un poquito, pero te va a dar eso. O sea, el razonamiento es que la longitud del cable disminuyó. Ese es el razonamiento. ¿Me viste? Es correcto. Está bien. Seguimos. Ejercicio 3. Voy a bajar acá un poquito para que se pueda apreciar. Ahí está. 3. Una lámina rectangular. Cuando decimos lámina, estamos ya pensando en una dilatación superficial. Eso también hay que tomar en cuenta. Ahora es de aluminio, ya no es de cobre ni de hierro, es de aluminio. Y mide 3 yardas de ancho y 21 pies de largo. Me están dando las dimensiones, largo y ancho. Expresado en yardas y en pies, no conviene tener unidades distintas. O manejo yardas, o manejo pies, o bien centímetros, o bien metros, pero que sea uniforme. A 270 Kelvin, ¿cuál será su superficie? Superficie final, por supuesto, a 113 grados Fahrenheit. Considerar para el aluminio un alfa de 22 por 10 a la menos 6 grados Celsius. En este caso, el ejercicio les está dando el coeficiente de dilatación lineal, pues utilizar ese. Nada más aclarar, este valor se encuentra en los libros y lo correcto es respetar las reglas para escribir la notación científica, que lo correcto es escribirlo así, 2.2 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. ¿De acuerdo? Esto sería lo correcto, pero así están los libros, ¿eh? Así aparece, de ahí los saqué. Y lo correcto es esto. Bueno, como me están diciendo que es una lámina, pues tengo que calcular el área. Y en este caso yo lo convertí, decidí utilizar metros. Y convertí 3 yardas a metros, se quita el valor. Y pies a metros. Multiplico esos dos valores y este es el área de la lámina. 17.558 metros cuadrados. Y de preferencia, pues utilizar la mayoría de los decimales, porque como es muy pequeña la variación de superficie, pues se va a notar más cuando tengo decimales, utilizo todos, ¿no? La temperatura me la están dando en Kelvin y en Fahrenheit. No puedo saber si hay una
hay un incremento de temperatura o no, porque no lo dice en el texto tampoco. Entonces me conviene convertir a Kelvin todo o a Celsius todo. Y aquí está. Lo que sí puedo identificar es que la temperatura inicial, que en este caso es 270 Kelvin, correspondería a menos 3 grados Celsius. Y la temperatura final de 113 Fahrenheit correspondería a 45 grados Celsius. Y aquí observo, hay un incremento de temperatura, por lo tanto va a haber un aumento de superficie. El resultado que yo obtenga tiene que ser mayor a la superficie inicial, que es de 17.55. Mucho mayor, ¿no? ¿Cuánto? No lo sé. Aplico la ecuación. Como me están pidiendo calcular área final, aplico esta. Es muy parecida a la dilatación final. Lo único que cambia es aquí, en lugar del alfa, voy a utilizar el beta, es decir, el coeficiente de dilatación superficial, pero en este caso no me lo están dando. Lo que tengo que hacer es multiplicar por 2 el alfa, y ya con eso tengo el coeficiente. Multiplico, que aquí está, que lo estoy indicando, y la diferencia de temperatura final que es 45, menos inicial que es de menos 3. ¿Sí? Entonces, cuando realizo la operación, 45 menos 3, me da 48 grados Celsius. Lo multiplico por el coeficiente de dilatación superficial, que ya lo obtuve, multiplicando 2 veces el alfa, le sumo 1 y después lo multiplico por la superficie. Y este es el resultado. Y aquí es donde compruebo. Pasa de 17.558 a 17.595. Noten, hasta el segundo decimal es donde se aprecia el incremento. Por eso es muy importante utilizar la mayoría de los decimales posibles, ¿no? Porque ante nuestra vista no es perceptible. Lo vemos de manera teórica a través de los cálculos, pero si redondeamos mucho, no se aprecia ese efecto. Entonces es muy importante utilizar la mayor parte de decimales. ¿De acuerdo? Seguimos. ¿Quién habla? César, ahí me dio 588. Sí, porque utilizaste quizás menos decimales aquí, desde aquí. Sí, no hay problema, pero sí se aprecia el incremento. Pues si tú dices 17.58, obviamente es mayor que 17.55. Está bien. Profe, Buenas tardes, Torres Ericel. ¿Qué pasó? Sí, nada más coincido con el 17.59 y el Está 5, bien. los tres, ¿sí? Está bien, sí, sí. Hasta con los dos suficiente. primeros decimales, Sí, dijo, con ¿verdad? los dos primeros, sí, suficiente. Ok, Profe, perfecto, gracias. Yo tengo una diferencia de 2 decimales. Tengo ¿En dónde? 17.61. Sí, pues sí. A lo mejor porque aquí utilizaste menos Hice decimales. lo mismo que en el anterior, nada más que como lo sumé nada más, porque en el otro se restó, aquí se suma. Sí, 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 no hay problema. Sí, lo sumaste con el valor de con este original. Sí. Está bien. ¿Quién Profe, más? Por igual ahí yo habló una tengo- señorita. ¿Qué pasó? Adrián Yo, Montes, profe. bueno, que vaya ella primero. Gracias. Hice el mismo, bueno, tengo el mismo proceso desde la conversión de grados Celsius. Yo ocupé la misma, solo que lo dividí entre 1.8 y me da 17.5662. No. A ver, utilizaste Kelly Fahrenheit, ¿no? Acá, 113 menos 32. A ver, 113 menos 32 entre 1.8. A ver. 113 menos 32 entre 1.8. Me da 45, Mireya. ¿De dónde sacaste 17? Checa tu calculadora, a ver si no anda fallando. O metiste mal los datos, pero da 45. O, utilizando cualquiera de las ecuaciones da 45, ¿eh? Sí. Algo hiciste mal por ahí al teclear datos, los valores. Hay que tener cuidado por ahí. Por eso les repito nuevamente que hay que hacer por lo menos 2 veces la operación. Si coinciden, pues estamos bien. ¿Qué hiciste? Es que yo lo hice directo, todos los datos, 113 menos 32 entre 1.8, no los hice por separado. Error, 113 menos 32 entre 1.8. No, lo que hiciste acá fue primero decirle a la calculadora que hiciera la división de 32 entre 1.8 y eso es incorrecto. No, es incorrecto. Primero se hace la operación de arriba
el resultado entre lo de abajo. ¿De acuerdo? Ahí está tu error. Yo, profe. ¿Qué pasó, Adrián? Yo tuve una variación en el resultado final porque lo pasé a grados Kelvin. Está bien. De hecho, aquí en Kelvin va a ser de 45 más 2, 73. 45 más 2, 73 da 318. Menos 270. Sí, pero con la fórmula me dio el punto 15. Ah, sí, sí. Con la fórmula me dio el 15 y me dio 17.57 y las demás está bien, decimales. está bien. Sí, es un incremento mayor porque estás utilizando el punto 15. Por eso es la diferencia. No hay problema, está bien. Seguimos. Ejercicio 4. Calcular la superficie de una lámina de vidrio. Nuevamente estamos en dilatación superficial. Ahora es vidrio la sustancia. De 50 centímetros cuadrados. Al disminuir su temperatura. Noten, dice disminuir la temperatura. Con eso, yo puedo pensar que el resultado final tiene que ser menor a 50 centímetros cuadrados. Entonces, al disminuir su temperatura a 232 Kelvin, esta es la temperatura final. Si la temperatura ambiente es de 283 Kelvin, que sería la inicial, considerar para el vidrio un coeficiente de dilatación superficial de 9 por 10 a la menos 4 grados por Celsius a la menos 1. Entonces, aquí lo que yo hice es convertir Kelvin a Celsius. Si alguien utilizó Kelvin directamente, les da exactamente el mismo resultado. Por eso ya lo escribí aquí. Lo puse en negro para que vean ustedes, pero da exactamente el mismo valor. Como aquí me están dando el coeficiente de dilatación superficial, no tengo que multiplicarlo por nada. Así como está, se utiliza. Y al momento de realizar la operación, me da 47.705 centímetros cuadrados, que coincide con el razonamiento. Tiene que ser menor a 50 centímetros cuadrados. No había necesidad de convertir a metros cuadrados también. No había necesidad de eso, ¿no? Entonces, directo. No hay ningún problema. Profe, ¿y si yo convertía a metros cuadrados? Te complicaste la vida, pero te tiene que dar exactamente el mismo resultado. Sí, pues me da 4.7705 por 10 a la menos 3. Sí, que hay que convertirlo nada más a metros. A ver, sabemos que por 100 te da 10.000. Un metro cuadrado tiene 10.000. ¿Cuánto dijiste que te da? 4.7705 por 10 a la menos 3. Habla tú nada más, Blanco, porque habló otra persona. 4.7705 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. 0.5 por 10 a la ¿qué? A la menos 3. Menos 3 metros cuadrados, ¿no? Sí. Bueno. Un metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados. Entonces esto lo voy a multiplicar por 10.000. 1, 2, 3. Debe de dar 47.705 centímetros cuadrados. Exactamente igual. Entonces no hay problema. Está bien. Entonces está bien que lo tenga expresado en metros cuadrados. Está bien. Te complicaste la existencia, pero está bien. Gracias. Profe, una duda, soy yo, Aranxa. Dime. Y tengo igual lo mismo que el mismo procedimiento de acá, pero en lugar de 4.6 700 y cacho me sale 4.8605 Sí, por 10 un a la poquito menos más. 3. Identifica nada más dónde estuvo el detalle. ¿Dónde estuvo el detalle al convertir tal vez 50 centímetros cuadrados a metros cuadrados? Por ahí te comiste decimales quizás o utilizaste más. Pero está bien. Gracias. Está bien, no hay problema. Te va a dar 48.700 o 600 centímetros cuadrados. Está bien. Ajá, gracias. Bien, seguimos. 5. Un recipiente cerrado de aluminio cuya base es de 20 centímetros y una altura de 35 centímetros se encuentra a 8 grados Celsius y se calienta hasta los 100 grados Celsius. Calcular el volumen final de la jarra. Bueno, el contexto del ejercicio ahora nos refiere a dilatación volumétrica. Estamos hablando de un recipiente de aluminio, es un metal. Hay que pensar en eso. Los metales, todos los metales tienen coeficiente de dilatación lineal. Cuando el metal es utilizado para formar un cuerpo geométrico, no necesito el coeficiente de dilatación volumétrica del metal, no.
simplemente multiplico por 3 el coeficiente de dilatación lineal para tener ese coeficiente que voy a utilizar en la ecuación correspondiente. Y me están dando las dimensiones. Pues bueno, con esas dimensiones yo puedo calcular el volumen del recipiente. Y observo qué pasa con la temperatura. Y acá me lo está indicando, se calienta. Entonces aumenta de temperatura. Pasa de 8 a 100, hay un aumento. Entonces, ¿qué es lo que yo sospecho? De que el volumen de ese recipiente va a aumentar. Entonces tiene que ser mayor el volumen final al volumen inicial. Calculo el volumen inicial, sabiendo que la base es de 20 centímetros y el diámetro y el radio sería la mitad, que serían 10 centímetros. Con eso calculo el volumen del recipiente. Lo multiplico por sí mismo, 10 al cuadrado, por 35, que es la altura, por pi de la calculadora, y me da este resultado. 10.995.57429 centímetros cúbicos. Pudieron haber redondeado aquí, utilizar, no sé, el 9 redondea a 3, y estos 3 se quedan así como están, 574, 3 quizás, pero entre más decimales mejor. Aplico la ecuación, multiplico 3 por alfa, y me da el valor del coeficiente de dilatación volumétrica por el aluminio, y coloco correctamente las temperaturas. Temperatura final es de 100, y temperatura inicial es de 8. Si alguien utilizó el coeficiente que aparece en el ejercicio 3, les va a modificar muy poquito el resultado. El resultado con base en lo que yo hice, y está escrito en azul, da un volumen final de 11.068.408.97 centímetros cúbicos. Y obviamente es mayor a los 10.995 que yo tenía inicialmente. Si utilicé el coeficiente que me da en el ejercicio 3, el resultado se acerca mucho y es mayor también, 11.062.33 centímetros cúbicos. Y es correcto, no hay ningún problema. No hay problema. Seguimos. ¿Y si igual utilicé metros cúbicos? Te complicaste la existencia, pero te tiene que dar lo mismo. Exactamente lo mismo. Es la conversión de metros cúbicos a centímetros cúbicos. Y te tiene que dar esto. ¿Está bien? Me da 1.1 por ser, pero a la 1.1 por 10 a la menos 3. Ajá. Sí. De hecho, tuviste que haber utilizado todos los decimales posibles para que te acerques a este 68 o a este 62. Ajá, o sea, tengo 68. Sí, está bien. Sí, de hecho, a mí el resultado me da 0.0110, 68, 40. Está bien, metros cúbicos. Está bien. Sí. No hay problema. Porque No lo hay convertí. problema. Sí. Recuerden, específicamente para este tipo de ejercicios, donde estamos hablando de desdilatación, yo puedo utilizar cualquier unidad derivada de lo que yo quiera calcular. Si estamos hablando de longitud, yo puedo utilizar metros, centímetros, yardas, pies, y no hay ningún problema. No afecta en nada al resultado. Si estoy utilizando unidades de área, puedo utilizar centímetros cuadrados, metros cuadrados, yardas cuadradas, y no va a pasar nada. En este caso yo puedo utilizar centímetros cúbicos, metros cúbicos, yardas cúbicas, y va a ser exactamente el mismo volumen. ¿De acuerdo? Y entre más decimales utilicemos, nos acercamos más a los valores reales. ¿De acuerdo? No pasa nada. En estos ejercicios, en otros sí. Hay que tener cuidado también. Seguimos. Profe. ¿Qué pasó? Yo tengo una pequeña duda, pero en la 4. Ah, ya la pasamos. Ponte abusado, Javier. Perdón, disculpe. ¿Qué pasó? Ahí me salió 54.59. No, es incorrecto. Es que yo sé la de diferencia de área. Te voy a decir por qué. No te puede dar arriba de 50. Muy sencillo, porque la temperatura disminuye. Aunque hayas utilizado tú cualquier otro procedimiento, es incorrecto tu razonamiento. El resultado es incorrecto. 54 centímetros cuadrados es incorrecto, porque no aumentó la temperatura, disminuyó. Y por lo tanto, pues tu resultado es incorrecto. Ah, sí, ¿Puedo, Javier? ¿Ah? Entonces ponte abusado, ahí el razonamiento. ¿Ya? Gracias. Seguimos. Ejercicio 6. Un recipiente contiene 3 galones de alcohol etílico a 60 grados Celsius. Calcular el volumen final si la temperatura desciende. Abusado, desciende significa que disminuye la temperatura. Por lo tanto, el volumen que yo tenga inicial se va a contraer.
¿De acuerdo? Eso es el razonamiento. Expresar el resultado en litros. Aquí sí les estoy indicando la unidad a la que tienen que llegar. En este caso, los galones se tienen que convertir a litros. Ahora revisemos la sustancia. Es alcohol etílico. No es un sólido, no es un líquido, perdón, no es un gas, es un líquido. Y los líquidos, al igual que los gases, no podemos formar hilos, no podemos formar láminas. No, solamente se pueden expandir de manera cúbica, de manera volumétrica. Entonces deben de tener coeficiente de dilatación volumétrica solamente. En este caso es un líquido y sí lo hay, ¿no? Reviso en las tablas, como no me lo da en el ejercicio, lo busco en las tablas y el valor del coeficiente de dilatación volumétrica del etanol, que es lo mismo que el alcohol etílico, es de 7.46 por 10 a la menos 4 Celsius a la menos 1. Ya revisamos que la temperatura disminuye, pasa de 60 grados Celsius a una temperatura final de menos 5 grados Celsius. Convierto los 3 galones a litros, que es igual a tener 11.364 litros. Los sustituyo en la ecuación. La temperatura final es de menos 5 grados Celsius, menos la inicial que es de 60 grados Celsius. Y me da el resultado de 10.8129 litros. Hay una disminución de temperatura, de volumen, ¿no? El volumen original era de 11.36 y el final es de 10.81. Indudablemente, si alguien le dio por arriba de 11.36, es incorrecto. No puede ser, porque la temperatura disminuyó. ¿De acuerdo? Es el razonamiento que nos puede ayudar. ¿Quién habla? Si a mí me dio 10.80. Está bien. Ah, bueno. 10.8. Ajá, es que cerca, 10.8. valor para transformar de galones a litros, en lugar de 3.788, yo ocupé 3.778.54. Sí, está bien. Bueno, okay, gracias. Disculpe, doctor. ¿Sí? Yo, Cosette, me dio 10.53. ¿Por qué? Chécame de dónde disminuyó tanto. ¿Qué ¿Qué volumen en litros tienes? En la conversión lo pasé de galones a metros cúbicos. Y que ahí te comiste decimales. Creo que sí, porque me da 0.01136. ¿Por qué convertiste a metros cúbicos? Si aquí el ejercicio dice litros. Te complicaste la existencia. Sí, porque de ahí de los metros cúbicos los pasé a litros. Exacto, y ahí te comiste decimales. ¿Ya? No Sí. era necesidad de hacer eso. ¿Sí? O sea, sí, está bien el resultado porque disminuye, pero es mucho. De 10.5 a 10.8 es mucho. Es mucho. Okay. ¿Sí? Sí. Entonces, porque te comiste decimales. Cuando hagan eso, obviamente tienen que buscar la estrategia más sencilla. No sé por qué transformaste galones a metros cúbicos y luego a litros. Te complicaste la existencia. Y hacer ese paso, sí puede llevar al resultado correcto, pero hay que utilizar todos los decimales. Y en tu caso, lo que yo veo es que, pues bueno, te comiste y eso te afectó en el resultado. ¿Lo viste? Muy bien. Entonces, Seguimos. está bien. Pues póntela bien. Esperemos que en el futuro no te vaya a afectar cuando reportes algún resultado. Gracias. Doctor. No te vayan a descontar 3 días por haber hecho eso mal. ¿Quién habla? Leiber, ¿Qué pasó? tengo una duda en cuanto a la teoría. Ajá, dime. ¿No afecta nada que un recipiente esté vacío o que sea hueco, que esté lleno de aire, a que se está lleno del material del que está hecho? Sí, puede afectar. Mira, en este caso, no estoy indicando el recipiente, ¿no? Pero vamos a regresar al ejercicio anterior. El recipiente cerrado es aluminio. El aluminio se calienta, aquí suponemos que está vacío y se expande, ¿no? Si yo lo lleno con agua, se va a expandir de todos modos, ¿eh? Sí, se va a expandir. Pero también el líquido en el interior también se va a expandir. Pero el líquido, como tiene paredes muy duras, que es del aluminio, pues va a ocupar los espacios que le permite el recipiente cuando se dilate. Pero, como tienen diferentes coeficientes de dilatación, hay que revisar qué líquido es el que contiene, porque puede tener un coeficiente menor o mayor, hay que checarlo. Entonces, pues el líquido lo que va a hacer es buscar los espacios disponibles para poderse dilatar. Y generalmente lo que va a suceder es que se dilate hacia arriba, ¿no? Hacia donde está el espacio disponible del recipiente. Pero obviamente los dos se van a dilatar, por supuesto que sí, los dos.
proporcionalmente a su coeficiente de dilatación y al incremento de temperatura, al incremento o decremento de temperatura. ¿De acuerdo, Carlos? Sí. Bueno, Sí, muchas gracias. perfecto. ¿Alguien más, jóvenes? Sí, doctor. Ah, y otra cosa, perdón, Carlos, completo. Recuerden, los recipientes sólidos que provengan de algún metal se van a dilatar hacia afuera, no hacia adentro del recipiente, hacia afuera. Se van a expandir hacia afuera. ¿De acuerdo? Nada más para aclarar. Perdón, ¿quién habló? Jaime, Dime. en este caso me varió por el resultado en la de volumen final, la 6. Ajá, ¿cuánto te da? Me sale 9.70, pero ya chequé. Oh, es mucho. No es mucho, es demasiado. Estamos hablando de 1 litro. No. Algo estás haciendo mal ahí. Sí. Revisa, ¿qué estás haciendo mal? Un poco fue que de 1 galón pasé a litros, utilicé 3.785, 41 litros. Me sale 11.356.23. 11.356. No, pues no. Entonces, algo estás haciendo mal en la ecuación de abajo. No, porque es mucho lo que tu resultado final, es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia. Si estoy regañando, estoy regañando a Cosette porque te comió decimales. Para tu caso, bajaste a 10. No. Obviamente eso está mal, es incorrecto. Identifica dónde estuviste mal. Ya chequé. Es que no el alcohólico es como el etanol. Sí, es lo mismo. Es una sustancia. Sí, pero obvio, todo lo que tenemos en que era nuestro entorno son sustancias. 2.238 por 10 a la menos 3. ¿Qué? ¿Pero qué es su coeficiente? Ajá, de grados centígrados. No, pues si les mandé las diapositivas, en las diapositivas están los valores de los coeficientes. Perdón, mi cursor no quiere jalar. ¿Dónde está? Está en las diapositivas. A ver, voy a dejar de compartir pantalla y vuelvo a compartir. Para que se active mi cursor. Está. Es coeficiente líquido. Está, mira, 7.46 y se los pasé en las diapositivas. Yo pienso que lo que hiciste fue no revisar las diapositivas y buscarlo por tu cuenta en la web. Y sí, en la web aparecen diferentes tipos de coeficientes de dilatación que no debería cambiar, pues, porque el etanol es el etanol, ¿ya? Entonces hay que utilizar estos valores de la tabla. Yo pienso que lo que hiciste fue, pues, no revisar las diapositivas y buscar en la web, y eso pues ya te afectó. ¿Lo viste? Sí, así. Sí. Seguimos. 7. ¿Qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata de 5 kilogramos para que eleve su temperatura de 4 grados Celsius a 60 grados Celsius? Dejamos a un lado la dilatación. Ahora nos vamos a ejercicios donde las sustancias absorben o bien pierden calor. Los ejercicios están relacionados con absorción. Entonces aquí estamos hablando de plata, de una barra de plata. Recordemos que el calor se mide con esta ecuación. Q es igual a M, que es la masa, por el calor específico, por el incremento de temperatura. Bien, yo puedo resolverlo de dos procedimientos de manera general, de acuerdo a la constante del calor específico que yo utilice. Yo puedo utilizar la constante como calorías sobre gramos por grado Celsius, o bien joules sobre kilogramos por Kelvin. Depende de eso, de esa constante, pues va a depender las unidades que yo utilice para masa y para temperatura. ¿De acuerdo? Y ahí están los dos procedimientos. Si es uno o el otro, pues tengo que identificar qué unidades son y hago la conversión correspondiente. Para el primer caso, estoy utilizando el coeficiente de la plata como 0.056 calorías sobre gramos por grado Celsius. Pues bueno, entonces la masa tiene que estar expresada en gramos, por eso transformé 5 kilogramos a gramos, son 5.000. Y la temperatura está expresada en Celsius,
Por eso, la temperatura de 4 y de 60 grados Celsius las transformé a, perdón, aquí no, las utilizo así como están, ¿ya? Identifico temperatura final es de 60 y temperatura inicial es de 4 grados Celsius. La diferencia es de 56 grados Celsius. Y realizo la multiplicación, elimino gramos que multiplica y divide y Celsius que hacen respectivamente lo mismo. Y el resultado me va a dar de 15.680 calorías. Si alguien utilizó la constante expresada en joules sobre kilogramos por Kelvin, es el mismo procedimiento, nada más que la masa está expresada en kilogramos, no tengo que hacer ninguna conversión, lo utilizo así como está. Y la temperatura la utilizo en Kelvin. Y noten, la diferencia es exactamente la misma que en grados Celsius, ¿no? Lo único que aquí tengo que respetar es que aparezca Kelvin para que yo lo pueda eliminar. Profe, ¿Y el resultado? Sí. Que igual se podía utilizar el 234 joules sobre kilogramos por Celsius, ¿no? Sí, exacto. No pasa nada, no te afecta nada el resultado. Sí. No te afecta nada el resultado, ¿sí? Porque la diferencia en grados es la misma. Lo único que vas a tener cuidado es que si aquí aparece Celsius, pues aquí va a ser Celsius para que tú lo puedas eliminar. No hay problema, es correcto. Es correcto. ¿Vale? Y el resultado en joules es de 65.520 joules. Y va a salir exacto. Aquí sí no hay diferencia de que se acerque o no, o que utilizo decimales o no, va a ser exacto, ¿no? Seguimos. Ejercicio 8. Un recipiente contiene 3 libras de hierro a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius. ¿Cuál será su temperatura final si se le suministran 10.000 calorías? 10.000 calorías es igual a tener 41.860 de acuerdo a la conversión correspondiente. Aquí utilizo la misma ecuación, pero tengo que hacer un despeje. Aquí está el despeje. Quiero calcular temperatura final. Temperatura final está formando parte de una sustracción. ¿Qué está haciendo masa y calor específico respecto a esta sustracción? Está multiplicando. Va a pasar dividiendo. Ahora me queda esta parte, temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura inicial está restando. Va a pasar del otro lado con la operación inversa, que es la sumatoria, pero sumando a todo el cociente. Esta es la ecuación correctamente despejada. ¿Ya? Aquí también lo mismo. El calor específico que voy a utilizar es para el hierro. Si utilizo el de calorías, hago el procedimiento como lo tengo aquí, o bien si utilizo el de joules, hago el procedimiento como lo tengo en la parte de abajo, en tinta negra, ¿no? El resultado, utilizando la primera operación, es de 93.67 grados Celsius, o bien en la segunda es de 376.66 o 67 Kelvin, que es exactamente la misma temperatura. Cuidado, aquí consejo, ¿cómo resuelvo esta operación? ¿Cómo lo meto a la calculadora? Bien, hago la división, abajo abro un paréntesis y meto estos dos valores que se van a multiplicar, cierro paréntesis y le doy igual y me va a dar el cociente. A ese resultado le voy a sumar 25. Es el procedimiento correcto para meterlo en la calculadora. Lo mismo en la parte de abajo, ¿no? Para que no cometan errores. Quien me lo haya resuelto con este procedimiento o el de abajo es correcto, no hay ningún problema. Si alguien por aquí redondeó, puede ser 93.7, aquí sería 366.7 y es correcto, no hay ningún problema. ¿Podría revisar el mío? Es que yo lo tengo diferente, pero no sé si estará bien, la verdad. O sea, sí me da el mismo resultado, pero... Puede ser un error de procedimiento, ¿no? Híjole, pero no veo. Ay, a ver. Es el 8. El número, es el 8. No, creo que sí. 8. Convertiste libras a gramos, correcto. Luego, ¿qué utilizaste? Ah, el coeficiente de el calor específico expresado en calorías, de acuerdo. A ver, ¿qué hiciste?
Es que te comes. Ah, no, a ver. El incremento. Lo que pasa es que ya teniendo el delta de temperatura, ¿cómo se llama? Lo despejé a temperatura final es igual a delta de temperatura más temperatura inicial. Ajá, sí. Entonces acá, a ver, este es el incremento. 68.67 es el incremento, ¿de acuerdo? Y yo lo que pido es temperatura final. Esto está restando, pasa, sumando. Este valor de 68.67 le sumas 25. Y sí, nada más que aquí el detalle tuyo es que te comes la sustitución. Cuando quieras estudiar, te va a costar trabajo identificar de dónde salió este valor. Por eso es importante sustituir las ecuaciones por los valores para que sepas qué fue lo que hiciste para poder llegar a este resultado. Es correcto, no hay problema, pero sí te sugiero que no omitas nada. Sustituye con los valores que te están arrojando, ¿no? Para que sepas de dónde está saliendo el valor. Pero está bien, no hay problema. Seguimos con el 9. Calcular la cantidad de calor expresada en calorías que deben suministrarse a 5 litros de agua para que se eleve su temperatura de 32 a 373 Kelvin. Bueno, vuelvo otra vez, igual que en los procedimientos anteriores, depende de la constante que yo esté utilizando para el calor específico. De ahí voy a identificar qué unidades tengo que utilizar. Saber también que el agua es la única sustancia que puedo hacer lo siguiente, que de acuerdo a su densidad. 5 litros es igual a tener 5 kilogramos, es lo mismo a tener 5,000 gramos, ¿no? Suponiendo que es agua destilada. Aquí no lo dice, pero suponiendo que es eso, ¿no? La única sustancia que tiene la densidad igual a 1. Aquí estoy convirtiendo la temperatura de Fahrenheit y Kelvin a Celsius para que homogeneice. También recordar que 32 grados Fahrenheit es lo mismo a tener 0 grados Celsius, y eso reemplazo en la ecuación. Como aquí estoy respetando lo que me está indicando la ecuación, el resultado me da 0.55 grados Celsius como temperatura inicial, y haciendo las operaciones me da un calor de 497.250 calorías. Si alguien utilizó temperatura inicial igual a 0, va a incrementarse un poquito, les va a dar 5,000 calorías. Y si alguien utilizó la constante de calor específico expresada en Joule sobre kilogramos por Kelvin, el resultado es de 2.093.000 julios. Y es correcto, no hay ningún problema. No hay ningún problema, es correcto. Profe. ¿Qué pasó? Es que yo te decía en Kelvin, la de menos 273.15 me da otro resultado. No te escuché porque te escuchas muy lejos. Kelvin utilicé menos 273.15. A ver, ¿por qué no le buscas por ahí? Está haciendo falso tu cable. No te escucho. Ahí. ¿Ya me escucha? Ahí, mejor. Ok, decía que utilicé menos 273.15. Ah, el punto 15 no pasa nada, te va a aumentar un poquito nada más. Pero está bien. Sí, me Está bien. aumenta. ¿Cuánto te da a ti? ¿Cuánto te da? Me da en el 93, desde ahí, me da 860.5. Ay, no. No, a ver, no. Algo estoy haciendo mal. Bueno. ¿Estamos en qué ejercicio? El 9, ¿no? 9. Sí. Nueve. A ver qué hiciste. Estás utilizando Julius. Ajá.
373 menos 273.15. Está bien. Está bien. A ver. 2.000. No, está bien. 2.089.000. Es correcto. A ver, lo voy a hacer. La calculadora. 373 menos 273.15. 373. Ajá, menos a los 373 menos 273.15 igual por 4.186 igual por 5. 2.089.000. Ajá, 860. ¿Está bien? Está bien, estás llegando al resultado, Eduardo. Aquí está, mira. Aquí está. Aquí está. Ya después lo que hiciste fue convertir a calorías. Pero con este resultado es más que suficiente. Es correcto. No hay problema. Está bien. No les indico en el ejercicio qué unidades de calor se requieren. Entonces, ustedes pudieron utilizar julios o calorías. No hay ningún problema. Está bien. Seguimos. Último ejercicio. Profe, una duda. ¿Qué pasó? En dado caso que fueran kilocalorías, ¿cuánto? Pues hay que dividirlo entre de 1.500 kilocalorías. Así sería. Una kilocaloría es igual a tener 1.000 calorías. Sí, porque yo tengo, porque yo no lo hice con 5.000 gramos, lo hice con 5 kilos así, ¿Sí? no lo convertí. Y me salió 500, pero kilocalorías. Sí, está bien, no hay problema. Está bien. Y es correcto, pues, no hay problema. Está bien. Nada más ahora, importante que sepas qué significa kilocalorías, ¿eh? Kilo es de 1.000, ¿ya? Eres correcto. Son prefijos. Ah, son prefijos, exacto. Son prefijos, exacto. Está bien. Seguimos. El último. Determinar el calor específico de una muestra metálica de 1.33 onzas que requiere 207.46 joules para elevar su temperatura de 323 Kelvin a 373 Kelvin. Determinar de qué sustancia se trata de acuerdo con el calor específico obtenido. Aquí se pudo haber utilizado también distintos procedimientos de acuerdo con la constante a la que queremos llegar. Si quiero llegar a la constante de calorías sobre gramos por grados Celsius, pues utilizo las unidades correspondientes. Y si quiero utilizar llegar a las unidades de joules sobre kilogramos por Kelvin, pues utilizo estas unidades, ¿no? Y aquí está el procedimiento. Convierto onzas a gramos, y esto lo convierto a kilogramos, si utilizo la otra constante en joules. Me están dando la temperatura en Kelvin, se puede utilizar así como está, o en Celsius. Los joules lo puedo utilizar así como está, o bien lo convierto a calorías, que eso fue lo que yo hice. Todo lo que está en azul es para llegar al resultado expresado en calorías sobre gramos por Celsius. Llego a estos valores y se resuelve así en la calculadora. Meto este valor de 49.56 entre y abro un paréntesis. 37.70 por la diferencia de 90 por 50, que es 40. Cierro el paréntesis y le doy igual. Y el resultado al que llego es este. 0.0328.6 calorías sobre gramos por Celsius. Lo busco en la tabla y el valor que más se aproxima es el de 0.033. Noten, este 6 me permite redondear el 8 a 9, es el valor superior. Este 9 me permite redondear el 2 al 3 y coincide exactamente con este coeficiente, ¿ya? Que sería para el elemento llamado mercurio. Y ese es el resultado final al que tuvieron que haber llegado. Si nada más obtuvieron el valor, es 0.5. Tuvieron que haber puesto también o el nombre o el símbolo del elemento para que tengan la buena completa. Y en rojo están los valores para llegar a joules sobre kilogramo por Kelvin, que va a ser exactamente igual. El valor es de 137.55 y se redondea a 138, que coincide con lo que está en las tablas, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí sí es bien importante también utilizar todos los decimales posibles. Como los valores de calor específico son muy pequeños, algo que redondeemos mal o pensemos que redondear todas las unidades es correcto, al final vamos a omitir muchos decimales y podemos equivocarnos para poder elegir a la sustancia problema, ¿no? Porque hay algunos que se acercan bastante
en cuanto a sus valores. Voy a proyectar la diapositiva. Es este. Noten, por ejemplo, el plomo es de 0.0305. El del oro es de 0.0308. Entonces es muy poca la diferencia. Pero eso los hace diferentes, por supuesto. Entonces, si en el ejercicio omito muchos decimales, puedo cometer el error de elegir a uno que no sea el correcto, ¿no? Precisamente porque los valores están muy próximos. ¿Cómo podemos disminuir ese error? Pues utilizando la mayor cantidad de decimales. ¿De acuerdo? Bueno. Me van a mandar al chat grupal su nombre y el número de aciertos que obtuvieron. Diagonal, 20, porque son 20 aciertos los que pudieron haber alcanzado en esta primera parte, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, lo dejé en 137.55, ¿está bien? A ver, ¿de qué En me el de hablas? Mercurio. Ah, sí, está bien, Ah, bueno. se redondea a 138. Está bien. Ok, gracias. No hay problema. Profe, me varía, Habla. bueno, 107, mire ya. Dime. Me varían, bueno, dice, lo convertí a kilogramos y me da 137.79, 59. Y redondeas a Sobre kilogramo. 138. Sí, está bien. Está bien. Gracias. ¿Alguien más? Yo, profe, ¿Quién habla? yo, Ángel Samuel. Dime. En la última me faltó ponerle lo de Mercurio. ¿La pongo mal? Ah, medio punto, medio punto. Si llegaste al resultado del valor .032 calorías sobre gramos por Celsius, o Me salió 137.5. 0.033. Ajá, eso está bien. Pero te faltó indicar el elemento, ¿no? Ajá. Entonces medio punto. Qué gracias. Ya están llegando los resultados.